Vamos entonces a continuar con la unidad 7, donde comenzamos a ver las redes de distribución. Vamos ahora a ver, en el día de hoy, vamos a ver el método de Hardy-Cross. O sea, recordárselo porque creo que ya ustedes vieron el método de Hardy-Cross. Lo que vamos a ver en el día de hoy es un poco la teoría sobre Hardy-Cross para que ustedes puedan entender en qué consiste. Y en la próxima clase vamos entonces a ver un ejemplo de aplicación del método de Hardy-Cross a través de una metodología de diseño. Entonces, vamos a ver que Hardy-Cross creó dos variantes para poder aplicar su método. ¿Cuáles son las variantes que creó el método de Hardy-Cross? Bueno, Hardy-Cross introdujo un método de relajamiento o de pruebas y errores controlados. O sea, cuando dice que es un método de relajamiento o de pruebas y errores controlados, nos está refiriendo, ya todos ustedes conocen porque así se los mencioné en la clase anterior, que tanto Newton-Raphson como Hardy-Cross es un proceso iterativo que se desarrolla, donde lógicamente tiene que llegar algún momento en que las iteraciones se paren. Si se cumple esto, ya entonces no itere más. Si no se cumple, sigue iterando hasta que este valor que vamos a ver que es el diferencial de caudal que propone Hardy-Cross tiene que ser menor que el error de cierre, que es 0,10 litros por segundo. Entonces, en eso significa, o a eso se refiere Hardy-Cross cuando dice que se creó un método de relajamiento o de pruebas y errores controlados, donde el error se controla en el caso de utilizar como variable la presión cuando es menor o igual a 0,10 metros de columna de agua, y en el caso de utilizar como variable iterativa el caudal cuando este valor de caudal es menor o igual a 0,10 litros por segundo. ¿Está claro? Entonces, por eso es que dice que se pueden seguir dos variantes. Una primera variante que es balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos. ¿Qué significa ahí? Que yo lo que supongo son los caudales que van a pasar por cada tramo. Esa es la variante que nosotros vamos a estudiar, porque nosotros podemos calcular el caudal que va a circular por cada tramo. ¿Está claro? Y a partir de esos caudales podemos hacer nuestra suposición de que si entran 10, por aquí se van 5, por aquí se van otros 5. Estos 5 de estos 5 se queda, por ejemplo, 2 en este tramo, entonces siguen 3 por el otro tramo. Y el otro es balanceo de los flujos por corrección de las cargas supuestas. Cuando hablamos de carga, estamos hablando de pérdidas de carga. Es más difícil poder suponer las pérdidas de carga en los tramos. Por eso es que nosotros utilizamos la primera de las alternativas que propone, que es balanceo de las cargas por corrección de los flujos que nosotros suponemos. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la fórmula que recomienda Hardy-Cross para desarrollar su método? Bueno, la fórmula que recomienda Hardy-Cross dice que al aplicar un método de esta clase, los cálculos se vuelven más rápidos si las relaciones de flujo se expresan como una fórmula exponencial con coeficiente de capacidad no variable y la dotación se simplifica según la ecuación exponencial que vemos acá. O sea, él sabe que su método es un proceso iterativo y que lógicamente hasta que se cumpla con el requerimiento de presión o con el requerimiento de caudal mínimo, pues va a transcurrir el tiempo. Entonces, para agilizar más el tiempo y obtener el resultado de una forma más rápida, él dice o propone utilizar
esta fórmula, que es una fórmula, como vemos aquí, exponencial, donde tiene un coeficiente de capacidad no variable que le llama K y que está elevado a, ¿cómo se llama esto? Está elevado el caudal a un coeficiente que es un exponente que es constante y siempre se adopta 1,85. ¿Está claro? Entonces propone el uso de esta expresión. Ahora, ¿qué me dice esta expresión? Que la pérdida de carga en un tramo, para que puedan entender eso, nosotros vamos a tener una red que ya dijimos que era una red mallada. Vamos a poner esta que es simple, una sola malla, que está compuesta por 4 nodos, nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Él dice que la pérdida de carga en un tramo va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a una constante numérica que va a depender de la C de Hazen-Williams. Y ustedes saben que la C de Hazen-Williams depende de quién, del tipo de material que nosotros vamos a colocar, y que además no solo va a depender de la C de Hazen-Williams, sino que va a depender del diámetro y la longitud del tramo. Partiendo de ese principio, como todas las longitudes y los diámetros en los tramos no tienen por qué ser todo igual, e inclusive en material, aunque hoy en día las redes que nosotros diseñamos, nosotros empleamos solamente el PVC, pero hay redes, por ejemplo, cuando yo estuve asesorando en Cospail, habían tramos de tubería que eran de asbesto cemento, habían tramos de tubería que eran de acero negro, habían tramos de tubería que eran de PVC. Entonces, en ese momento, el valor de pérdida que nosotros vamos a tener en cada uno de los tramos no va a ser nunca igual. ¿Por qué? Porque dependen de esos factores, del material del tubo que está influyendo en el valor de la C, dependen del diámetro del tubo, que no tiene por qué ser el mismo, y de la longitud, que tampoco tienen por qué ser igual. Entonces, ese es un coeficiente que se adopta en función a ello. Por otro lado, dice que Q es el caudal que va a circular por el tramo. ¿Está claro? Ese caudal que va a circular por el tramo, nosotros vamos a tener que hacer la suposición. Ahora, nosotros sí podemos calcular el caudal que se va a quedar en el tramo. Ustedes ya están en condiciones de calcular el caudal de consumo de un tramo. Por ejemplo, si usted tiene aquí, en el tramo 1-2, tiene casa. Aquí hay un restaurante y aquí hay una escuela. Usted puede calcular el caudal que se va a quedar en ese tramo por estimando la población que va a vivir en esas casas y calcular su caudal, que va a ser el consumo máximo horario, y va a poder sumarle el caudal que aporta, que consume la escuela, más el caudal que consume el restaurante. Entonces usted va a saber cuánto es el caudal que usted necesita entregar en este tramo, que es el caudal del tramo 1-2. Y lo mismo va a poder hacer para los caudales del resto de los tramos. Lo que se acostumbra es que al final del tramo se pone el valor del caudal. Vamos a suponer que en este tramo se quedan 1,2 litros por segundo. Este tramo que está aquí va a ser la suma de este más este. Vamos a suponer que son 3 litros por segundo. Y este tramo es el que se queda en 1-3. Vamos a suponer que es 2,1 litros por segundo. Vamos a ponerle valores enteros para no complicarnos la vida. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser el caudal? Supongamos que vamos a entrar el caudal de la fuente por el nodo 1. ¿Cuál va a ser el caudal que tiene que ingresar de la fuente en el nodo 1? 5, 6.
la suma de los caudales que se consumen en cada tramo. Son 3, más 2 son 5, más 1 son 6. Por aquí van a ingresar, deben ingresar los 6 litros por segundo. Ahora, ¿dónde está el problema? En que de estos 6, ¿cuánto se va a ir por este tramo y cuánto se va a ir por este tramo? Y esa es la gran disyuntiva e incógnita que tiene método de Hardy, o sea, que tiene estos métodos. A la hora de suponer el caudal que pasa por cada tramo, entonces ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque la hidráulica es totalmente empírica. Todas las ecuaciones que ustedes van a ver en hidráulica son sacadas de laboratorio. O sea, son ecuaciones empíricas. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer que yo coloco un vidrio horizontal y yo dejo caer una gota con un gotero en ese vidrio, el que me adivine para dónde va a coger esa gota, yo le eximo la materia. ¿Por qué? Porque es impredecible. El agua escurre por donde menos resistencia le haga la superficie. Entonces, en un vidrio que es pulido, que está horizontal, ¿para dónde va a correr? ¿Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, para el noroeste, suroeste? Es difícil. ¿Entienden? Ahora lo mismo se presenta aquí. Para yo hacer el balance, yo digo, por aquí ingresan 6 litros. ¿Cuántos se van a ir de esos 6 litros? Por aquí y por acá. Ustedes me preguntan a mí y yo no sé. Ahora puede ser que a mí me pregunten y yo digo, no me voy a complicar la vida. La mitad por aquí y la mitad por aquí. Pero ahora le pregunto a ella, ¿cuánto se va a ir por un lado y por el otro? A lo mejor ella me dice 2 por aquí y 4 por aquí. Y le pregunto a él y me dice 1 por aquí y 5 por aquí. ¿Quién tiene la razón? Nadie, yo estoy seguro que nadie. Ninguno de los tres. Ahora, para eso se aplica el método de Hardy-Cross. Porque Hardy-Cross me va a corregir el error que yo cometa al suponer inicialmente por dónde se van, cómo se distribuyen los caudales. Y entonces, lo que sí les puedo afirmar, que cuando yo aplique Hardy-Cross, cuando ella aplique Hardy-Cross y cuando él aplique Hardy-Cross, al final vamos a converger en el mismo resultado. No importa la suposición, siempre vamos a converger en el mismo resultado. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el que más cercano supuso los valores a los reales va a ser menos iteración que el que más lejos supuso los valores a los reales. ¿Me entienden? Entonces, para hacer ese proceso iterativo, Hardy-Cross propone esa ecuación para agilizar los cálculos. Aún así, la diferencia entre Hardy-Cross y Newton-Raphson es que a lo mejor Hardy-Cross se mete media hora para que usted pueda cerrar la iteración y Newton-Raphson te lo cierra en segundos. Y te da el resultado. Y Hardy-Cross te está iterando hasta que logre el resultado. La diferencia en tiempo es abismal. Ahora bien, ¿cuál es la variante que más se utiliza en las redes de distribución? La variante más utilizada de Hardy-Cross en las redes de distribución. Bueno, la que más se utiliza es la variante 1 de las dos que propone. Balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos. ¿Y por qué se utiliza esa? Porque usted sabe, puede calcular cuánto es el caudal que se va a demandar la población y los usuarios que se asientan en este tramo. ¿Lo puede calcular sí o no? Sí. Igual aquí, igual aquí, igual aquí.
Entonces, ¿dónde entran los flujos supuestos? La suma de todos los caudales que coloco al final, que se quedan en un tramo, es lo que me va a consumir. O sea, ¿qué me está diciendo 1 litro por segundo? Que todos los usuarios que están aquí asentados en ese tramo me van a consumir hasta 1 litro por segundo. Pero ¿dónde está la corrección de los flujos supuestos? Que yo dije y supuse, por ejemplo, que por aquí se van 3 y por acá se van otros 3. Yo estoy suponiendo el flujo, pero ese no, probablemente lo más seguro es que no sea el real. Entonces, si por aquí vienen 3 y se queda 1, ¿cuánto pasa por aquí? 2. Si por aquí vienen 3 y se quedan 2, ¿cuánto pasa por aquí? A ver. 1. Y si por aquí viene 1 y por aquí viene 2, son los 3 litros que tiene que cerrarme. ¿Está claro? Ahora, esta es mi suposición. De repente, cualquiera de ustedes hace otra suposición y tiene otro balance. ¿Está claro? Ahora, por eso se llama balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos. Pero estos flujos que yo supongo son sobre una base real, que es el consumo que voy a tener de caudal en toda mi área de cobertura. Por eso es que esa es la variante que nosotros utilizamos a la hora de calcular las redes de distribución, ya sea aplicando Hardy-Cross o Newton-Raphson. ¿Está bien? Ahora bien, el método que nosotros vamos a aplicar y vamos a estudiar en este caso, en este curso, va a ser ese método de balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos. Para ese método, Hardy-Cross estableció un convenio de signo que se adopta para esta variante. Y ese convenio de signo dice que aquellos caudales, flujos o caudales, que es lo mismo, y pérdidas de carga asociadas que se muevan a favor de las manecillas del reloj, le vamos a poner signo positivo. Y para aquellos flujos o caudales y pérdidas asociadas que se muevan en contra de las manecillas del reloj, le vamos a poner un signo negativo delante. Y ese es el primer ¿cómo se llama esto? Este es el primer requerimiento que estableció para aplicar esta variante de Hardy-Cross, que es el convenio de signo. Pero además de eso, Hardy-Cross establece determinadas leyes para poder aplicar su método. ¿Y cuáles son esas leyes en las que se basa el método? En primer lugar, ese método se basa en las leyes fundamentales de la circulación de los líquidos en circuitos cerrados, los cuales son, en primer lugar, la primera ley dice que la suma algebraica de los caudales que entran a un nodo con los salientes tiene que ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si por aquí entran 6 litros, la suma de los caudales que salen tiene que ser igual al valor que entran, los 6, para que cuando yo reste los 6 que entran con los 6 que salen, me dé 0. ¿Está claro? No puede ocurrir que si por aquí entran 6, por aquí pasen 4 y por aquí pasen 3 y me dé la suma 7. ¿De dónde está saliendo el otro litro que falta? ¿Está bien? Entonces, si se aplica esta ley a la representación que aparece en esta figura, entonces donde se tiene que en el nodo este que está aquí, el 1, vamos a suponer, ingresa un caudal que le llamo Q sub A y se divide en dos flujos que son Q sub 1 y Q sub 2, entonces la primera ley dice que cuando yo le reste a Q sub A el valor de Q sub 1 menos el valor de Q sub 2 me tiene que dar igual a 0, para que la suma de los caudales que ingresan con los que salen sea igual
a 0. ¿Está bien? Ahora, con lo que se cumple la primera ley. Si yo despejo de aquí el valor de Q sub A, me va a decir que es igual a la suma de Q sub 1 más Q sub 2. ¿Está claro? Y esa es la primera ley que establece Hardy-Cross para aplicar su método. Ahora, la segunda ley que establece Hardy-Cross para aplicar su método es que dice que la suma algebraica de las pérdidas de presión a lo largo de un circuito cerrado tiene que ser igual a 0. ¿Y a qué se refiere? Si se considera el convenio de signos que ya nos dijo de que se considerarán signos positivos a los caudales y sus pérdidas asociadas que vayan en sentido de las manecillas del reloj, y signo negativo a los caudales y sus pérdidas asociadas que vayan contrario a las manecillas del reloj, entonces, si como vemos acá, H1, como el flujo viene en esta dirección, va a favor de las manecillas del reloj, le antecedemos con el signo positivo. Pero H2 se mueve en contra de las manecillas del reloj, le ponemos signo negativo. Por eso es que es H1 menos H2 es igual a 0, lo que se cumple con la segunda ley de Hardy-Cross. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿No hay duda? Entonces las pérdidas igual siguen ese... Que la sumatoria de las pérdidas de carga en un circuito cerrado tiene que ser igual a 0. Son presiones de Igual, da lo mismo, las pérdidas de carga, que es el equivalente a las presiones, no, pero porque yo les resto, esa es la pérdida de carga, la presión es otra cosa. ¿Está bien? Bueno, el desarrollo del método de Hardy-Cross, o sea que a partir de estos principios que acabamos de ver, las dos leyes y el convenio de signos, y utilizando la ecuación exponencial, entonces Hardy-Cross hace el desarrollo de su método. Ese desarrollo lo pueden encontrar en el Merkle-Eddy, en el tomo 1, o en cualquier libro que trate sobre redes de distribución de agua. A nosotros no vamos a aplicar aquí todo el desarrollo porque eso no nos interesa. Nos interesa el resultado, que es el que vamos a tomar nosotros para hacer nuestros cálculos. ¿Está bien? Pero cómo se llega a la ecuación final lo pueden ver todo su desarrollo en los textos. Bueno, como se ha visto, el método de Hardy-Cross parte de suponer que el caudal entrante Q sub A va a ser igual a la... se ha dividido en dos flujos. O sea, cuando nosotros hacemos la suposición, nosotros decimos que el caudal de 6 litros lo hemos dividido en 3 por aquí, 3 por aquí. Yo lo he dividido así. Ahora bien, de no ser correcta esa suposición, que yo les garantizo que en un 99,99999% nos vamos a equivocar, y Hardy-Cross lo sabe, entonces vamos a tener un diferencial de caudal que Hardy-Cross le llama como Q pequeñita, que es una cantidad pequeña en comparación con el caudal, los caudales que manejamos y con los que circulan por cada ramal, o sea, los que circulan por cada ramal. Ahora bien, partiendo de ese análisis de que nosotros nos vamos a equivocar en el caudal que suponemos, Hardy-Cross dice que el caudal real que va a pasar por cada tramo va a ser igual a ¿quién? Le va a llamar Q'. Este Q que está aquí, Q1 y Q2, son los caudales supuestos. Pero los caudales reales que van a pasar, él lo denomina como Q'1, Q2'. ¿Está claro? Y Q1' va a ser igual a ¿quién? Al caudal supuesto, en el caso de Q1 que va a favor de las manecillas del reloj, le voy a sumar el diferencial de caudal. Ese diferencial de caudal es el error que yo cometo al hacer mi suposición.
Ese es el que me va a corregir cuál va a ser el caudal real que va a pasar por cada tramo en el método de Hardy-Cross. Y como Q2 va contrario a las manecillas del reloj, entonces a Q2 le voy a restar ¿qué cosa? Ese diferencial de caudal. Se lo sumo al que va a favor de las manecillas del reloj y se lo resto al que va en contra de las manecillas del reloj. Y este diferencial de caudal es el que me va a hacer la corrección de la suposición que yo hice hasta que ese valor de diferencial de caudal sea menor o igual a 0,10, voy a tener que seguir iterando. ¿Está claro? Ahora bien, partiendo de eso, si se considera la fórmula exponencial que sugiere Hardy-Cross utilizar de que H, que es la pérdida de carga, es igual al coeficiente K, que es un coeficiente constante variable, multiplicado por Q elevado a la N, donde N es 1,85, es un coeficiente de capacidad no variable, entonces las pérdidas asociadas reales que voy a tener en los tramos le llamó H1'. Y H1' va a ser igual a K sub 1 que multiplica a Q sub 1', que es el caudal real elevado a la N. Y fíjense ustedes que H2' es igual a K sub 1. No coloca, él está diferenciando K sub 1 de K sub 2. ¿Y por qué los diferencia? Porque K sub 1 depende de quién, del material de la tubería, del diámetro y la longitud. Y eso es difícil que se iguale en todos los tramos. Ahora, lo que hace acá es que dice que K sub 1 multiplicado por Q sub 1' está sustituyendo que Q sub 1' va a ser igual a ¿quién? Al caudal que yo supuse más el diferencial de caudal. Y Q sub 2' que es igual al caudal Q sub 2 que yo supuse menos el diferencial porque va en contra de las manecillas del reloj. Ahora llega a estas dos ecuaciones, entonces aplicando la segunda ley Hardy-Cross, al aplicar la segunda ley que él propone, donde dice que la suma de caudales algebraica de las pérdidas de carga es igual a 0, donde dice que H1', porque ya está hablando con las pérdidas reales, no las supuestas, menos H2' es igual a 0. Aquí él sustituye H1' como K sub 1 por Q sub 1 más el diferencial de caudal elevado a la N, y K sub 2 lo sustituye por Q sub 2' lo sustituye por el Q sub 2 menos el diferencial de caudal elevado a la N y lo iguala a 0. Ahí es donde viene el desarrollo de ese binomio, donde desprecia los diferenciales de orden superior, que eso es lo que yo le digo que encuentran en los libros, pero al finalizar el desarrollo de ese binomio llega a esta ecuación que me dice que el diferencial de caudal, el caudal pequeñito que yo le voy a sumar y le voy a restar a los supuestos hasta lograr el equilibrio y obtener los valores reales, entonces se calcula por esta expresión y dice que el diferencial de caudal va a ser igual a menos la sumatoria de las pérdidas de carga. ¿Está claro? Que tengo en un circuito, en una malla, dividido la sumatoria de 1,85 que es N, multiplicando a la sumatoria de el cociente de ese valor de pérdida de carga entre el caudal. Y esta es la expresión que nos recomienda Hardy-Cross para calcular ese diferencial de caudal, que es el que me corrige el error en las suposiciones de los caudales. Ahora, en esta expresión, este valor de Q pequeño que yo voy a obtener, yo voy a tener que sumárselo al caudal supuesto en el tramo que va a favor de las manecillas reloj y restárselo
al caudal supuesto que va en contra de las manecillas del reloj. Y entonces eso me va a ir corrigiendo la equivocación en la suposición de los caudales. ¿Cuándo voy a cerrar esa iteración? Cuando este valor de diferencial de caudal sea menor o igual a 0,10 litros por segundo, que es el error de cierre que él propone. ¿Está claro? Ahora, Hardy-Cross no solo me corrige el error al equivocarme en la suposición de los caudales, sino que yo también, y él lo sabe, me puedo equivocar en el sentido de circulación del flujo. A la hora que yo digo que por aquí vienen 3 y por aquí vienen 3 y el resto viene por acá y por acá, yo me puedo equivocar en ese sentido de circulación del flujo. O que puede ser que me corrija y por aquí venga 1 y por aquí venga 4. 1 menos 1 ya para acá no viene, entonces el agua entra por aquí en esta dirección. Entonces, consciente de que yo solo no me voy a equivocar en el caudal, sino que me puedo equivocar en el sentido de circulación del flujo, aparece este signo negativo delante de la ecuación de diferencial del caudal. El mismo que nunca puedo olvidar. Porque si yo me olvido del sentido de circulación del flujo, o sea, si yo me equivoco, por favor, miren ustedes dos que están ahí atrás, siguen en su romance y los voy a sacar. ¿Está bien? Para que lo sepan. Bueno, este valor de signo negativo que tengo delante de la ecuación me va a corregir el error en el sentido de circulación del flujo. ¿Está claro? O sea que Hardy-Cross con esta expresión, con el valor de caudal, me corrige la equivocación en la suposición de los caudales por cada tramo, y con este signo negativo me corrige el error que yo me haya equivocado o que yo haya cometido al suponer el sentido de circulación del flujo. Por ende, ese signo negativo nunca se puede olvidar. Si ustedes no le aplican ese signo negativo a la ecuación, todo lo que le dé va a estar mal. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que dice aquí. Que en la fórmula anterior el signo negativo que está adelante nunca se puede olvidar, pues es el encargado de corregir el sentido de circulación del flujo que supusimos, mientras que el diferencial de caudal que obtenemos es el encargado de corregir el error a la hora de suponer los caudales que se van por un tramo y por otro. Y esto es en lo que consiste el método de Hardy-Cross. Ahora, esta es la teoría para que podamos interpretar la expresión, para que podamos saber cuál es el método o la variante que vamos a usar, cuál es el convenio de signos, cómo suponemos los caudales, cómo corregimos esos caudales y cómo suponemos el sentido y corregimos el sentido. No importa cuál sea la suposición. Puede ser que yo tenga una, ella otra, el otro, cualquiera. Ahora, todos vamos aplicando Hardy-Cross a llegar al mismo resultado. Todos vamos a llegar. ¿Tú entraste ahora? No. Ah, ya. Todos vamos a llegar al mismo resultado. Solo que uno va a tardar más que otro dependiendo de si la suposición que hizo está más cercana a la verdad que otro que esté más lejano que la verdad. Pero al final todos llegamos al mismo resultado. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre el método? O sea, entender el método. Ahora, en la próxima clase, les recomiendo que las próximas clases no se lo pierdan. ¿Por qué? Porque en la próxima clase vamos a, basado en un ejemplo, vamos a través de una metodología que yo les voy a dar, a aplicar el Hardy-Cross a una red mallada o cerrada. Ahí vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Y vamos a ver cuál es el objetivo final
de aplicar el Hardy Cross a los efectos de nuestro cálculo de la red. Cuando nosotros apliquemos Hardy Cross vamos a saber para cada tramo, en primer lugar, el caudal real que va a circular por el tramo, su pérdida asociada, porque está en función del caudal y la longitud del tramo y el material de la tubería, y además vamos a saber el sentido de circulación del tramo. Y con esos valores son los que nosotros utilizamos para calcular la altura del tanque o la carga que tiene que tener la bomba y cuál es la presión que vamos a registrar en cada nodo. Y ese valor de presión tiene que ser en todos los nodos mayor o igual que el valor mínimo que recomienda la norma. En Santa Cruz serían 13 metros de columna de agua. Y cuando identifiquemos el nodo que tiene menor presión, porque vamos a calcular la presión para todos los nodos, el valor del nodo que tiene la menor presión, ese es el nodo crítico. Y a ese valor tiene que ser mayor que la presión que recomienda la norma en el lugar que nos encontremos. Si estamos calculando la red en Santa Cruz, tiene que ser mayor a los 13 metros de columna de agua. Si estamos calculando poblaciones rurales, tiene que ser mayor o igual a los 5 metros de columna de agua. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Duda? Hay un valor de 0,10 que no, esa era la diferencia de caudal que no da el correcto. Claro. Si ustedes se recuerdan, yo le dije que el error de cierre admitido para Hardy Cross y para Newton-Raphson, cualquiera de los dos métodos, dice que se debe cerrar la iteración si estuviéramos utilizando como variable la pérdida de carga cuando el valor de la sumatoria de la pérdida de carga es menor a 0,10 metros de columna de agua. Y si estamos utilizando como variable, que es la que vamos a usar nosotros, que es el caudal, entonces nosotros vamos a cerrar la iteración cuando este valor de diferencial de caudal es menor a 0,10 litros por segundo. Entonces nosotros vamos a ir calculando, aplicando Hardy Cross y vamos a ir determinando el valor de diferencial de caudal. Cuando este valor de menor o igual a 0,10, ahí paramos. ¿Está bien? En el caso de que tengamos dos mallas, ¿qué se hace con el caudal que comparten las dos mallas? Lo vamos a ver en la próxima clase. Hay un análisis de Claro, lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver a través del ejemplo, yo les voy a explicar. ¿Está bien? Ahí se calcula la corrección del diferencial de caudal para las dos mallas. Restando, para la malla 1 va a ser igual al diferencial de caudal de la malla 1 menos el de la malla 2, que es la que comparte. Y de la malla 2 es al revés, de la malla 2 menos el de la malla 1. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero no le quiero meter todo ese ruido para que no se asuste. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? Bien. Entonces ya les queda claro que la próxima clase van a venir a